y la gloria tuya. Aquel que está enfermo, sé tú sanándole, Señor amado, ya que para ti no hay absolutamente nada imposible. Gracias te damos, Señor, en esta hora que tenemos el privilegio de meditar en tu palabra. La honra y la gloria es toda para ti. Gracias por tus ángeles que acampan alrededor de aquellos que te temen y porque estamos cubiertos también con la sangre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya. Gloria al Señor, mis hermanos. Así que bueno, vamos a meditar en la palabra, ¿verdad? Recuerde que venimos a aprender. Siempre que, hermanos, nos congregamos es o debe de ser con un propósito de seguir, ¿verdad?, recibiendo la palabra que el Señor quiere implantar en nuestras vidas, ya que por ella crecemos y avanzamos para nuestra salvación, ¿verdad? Lo dice la epístola de Santiago en el capítulo 1, ¿verdad?, que nosotros desechemos toda malicia, toda abundancia de malicia, todo lo que haya que venga el enemigo a lanzar a nuestra mente, y que recibamos con mansedumbre la palabra, ¿verdad?, que el Señor, hermanos, le place implantar a nuestra vida para salvación, ¿verdad? Así que por eso cada vez que nos congregamos va a haber una palabra y todo depende cómo nosotros la recibamos. Si la recibimos con mansedumbre, déjeme decirle que pues va a ser un fruto grande en nuestra vida, se va a ver el avance, ¿verdad? Pero si no la recibimos con mansedumbre, pues bueno, ahí, ¿verdad?, no se van a ver los cambios, no va a suceder nada, porque el Señor, ¿verdad?, se da cuenta de que no hay esa mansedumbre para recibir la palabra. Y eso lo digo por los que están en las redes sociales, los que están, ¿verdad?, a través de la radio, porque yo sé que muchos ahí manejando pueden ir escuchando la radio o están escuchando, ¿verdad?, en esta hora. Entonces, ¿verdad?, yo sé que Dios también habla a cada uno, hermanos, porque nuestro Dios sigue hablando. ¿Cuántos lo creen? El ejemplo entonces que tenemos, mis hermanos, déjenme, voy a mover tantito. Aleluya. El ejemplo que tenemos en la palabra es de que como el apóstol Pablo estaba siendo usado, ¿verdad?, por el Espíritu Santo. Como él estaba llevando el evangelio, hermanos, a donde el Señor lo estuviera dirigiendo. Pero acá vemos, hermanos, en la palabra que él escribe de esta manera, que él ligado, dice, ahora he aquí, yo ligado en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que me ha de acontecer. Salvo, dice, que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero el versículo 24, mis hermanos, es de suma importancia, de ejemplo para nosotros. ¿Por qué? Porque miren lo que dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida, ¿verdad? Dice, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Entonces encontramos ahí, hermanos, algo precioso que él declara de su propia vida. Que ni de ninguna cosa hacía caso de lo que le decían, ¿verdad?, que iba a pasar tribulación, que iba a pasar aquí, allá, hermano, era para que él se desanimara, él no fuera a Jerusalén, él no siguiera obedeciendo al Señor. Pero, hermano, cuando un ser humano tiene verdaderamente un encuentro con Cristo Jesús, hermano, déjeme decirle que las cosas son diferentes. La persona pasa a segundo término y la prioridad, déjeme decirle, son las cosas del Señor, ¿verdad? Mientras una persona no haya tenido un encuentro personal con Cristo Jesús, déjeme decirle que las prioridades van a ser diferentes. Las prioridades no van a ser las cosas de Dios. Las prioridades van a ser las cosas de este mundo. Pero cuando ya hay un encuentro maravilloso, como nosotros lo vemos en el libro de los Hechos, capítulo 9, que el apóstol Pablo, que era Saulo, se acuerda que él era todo lo contrario a lo que hoy día expresa ahí la palabra, ¿verdad? Pero el Señor, hermanos, se le apareció en el camino a Damasco, hermanos, y este hombre fue transformado, ¿verdad? Un giro completo que él tuvo, hermanos. Pero sabe que el mismo Jesús que se le apareció al apóstol Pablo no ha cambiado. Él quiere seguir transformando nuestras vidas. Él quiere seguir haciendo la misma obra en cada uno de nosotros, hermano.
¿verdad? Es cuestión de que le demos el espacio. Por eso la palabra Apocalipsis dice, Él está a la puerta y está tocando. Si alguno le abre, como lo hizo el apóstol Pablo, realmente, hermanos, déjenme decir que las vidas son completamente transformadas y nosotros como seres humanos pasamos entonces a segundo término. Ya como dice ahí, de ninguna cosa hacemos caso. Dicen o hagan en contra de nosotros, hermano, ya no hay de que me voy a desanimar, ya no hay de que yo creo que no, sigo adelante, ¿verdad? Y cualquier detallito, vino una prueba y puede venir el desánimo, el que no ha tenido un encuentro con el Señor, ¿verdad? Dice, no, yo creo que esto es el Evangelio, mejor me aparto, ¿verdad? Mejor me tomo unas vacaciones, ¿verdad? Cualquier situación. Pero cuando ya se ha tenido un encuentro, y el ejemplo lo tenemos aquí, de ninguna cosa vamos a hacer caso, sino que nosotros, ¿verdad? Vamos a tener en claro que tenemos una comisión, que tenemos un propósito por el cual Dios nos ha alcanzado y que tenemos que cumplirlo. Tenemos que seguir adelante. Por eso dice, de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida a mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo, dice, mire, y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Así que por eso es de que nosotros, hermanos, debemos cada día anhelar que el Señor, hermano, nos dé más de su Espíritu Santo. Porque si algo el apóstol Pablo, cuando, ¿verdad? Como dice la palabra en el capítulo 9 de Saulo, él quedó ciego ¿verdad? Por unos días, pero sabe que cuando fueron a orar por él, le impusieron las manos, él recibió el Espíritu Santo. Recobró la vista, pero también, déjeme decirle, que no solo la vista, sino que realmente cobró nuevas fuerzas. Empezó realmente a servirle al Señor como el Señor, hermanos, lo demanda. Porque cuando uno va al Evangelio de Mateo, quiero que vaya conmigo a Mateo capítulo 16. Aleluya. Y vean lo que encontramos ahí cuando nuestro Señor Jesucristo, hermanos, habla en el versículo versículo 24. Mateo 16, 24 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Entonces, por eso dice, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre, porque el Hijo del Hombre vendrá de la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Pero algo encontramos precioso en el versículo 24. Si alguno, dice, quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Apóstol Pablo tomó su cruz y decidió seguir a Cristo Jesús. Decidió imitarlo. ¿Se acuerda que en 1 Corintios 11:1 él dice, verdad? Imítenme a mí, porque yo imito a Cristo, ¿verdad? Entonces, hermanos, nosotros como cristianos, como hijos de Dios, como buenos discípulos del Señor, debemos de tener en cuenta esto, ¿verdad? Cualquier situación que, ¿verdad?, venga, cualquier ataque, cualquier dardo, no hagamos caso. No hagamos caso, porque el enemigo lo que va a querer siempre es desanimarnos. Nosotros sepamos que si estamos dispuestos a seguir a Cristo, hermanos, tenemos nosotros que tomar nuestra cruz y seguirlo, ¿verdad? Pase lo que pase, venga lo que venga, porque nuestro galardón, hermanos, es grande. Y el galardón no es acá en la tierra, el galardón es en el reino de los cielos. Por eso el verdadero discípulo, ¿verdad?, hombre o mujer que haya decidido seguir a Cristo, déjeme decirle que tiene, como dice ahí, ¿verdad?, tiene que estar dispuesto a perder su vida, su estilo de vida, pues, de esta tierra, del mundo, ¿verdad?, y vivir
para Cristo Jesús, ¿verdad? Es como una jovencita, un ejemplo, que decide seguir a Cristo y observa a las demás jóvenes del mundo. Pero si ha decidido seguir a Cristo, tomar su cruz, va a ver, ¿verdad?, que la forma de vestirse, la forma de pintarse, la forma de comportarse, se van a los bailes, se van a los cines, bueno, hacen todo lo del mundo. Pero si la joven ha decidido realmente perder su vida de esta tierra y sabe que la va a salvar, la va a encontrar en Cristo Jesús, el mejor estilo de vida, se dispone a tomar su cruz y entonces mantenerse firme en el Evangelio, ¿verdad? Aunque la carne, ¿verdad?, llame la atención con las cosas del mundo. Y así sucesivamente nosotros como adultos, como iglesia, ¿verdad? Tenemos que tener, ¿verdad?, eso bien en claro, hermanos, que el apóstol Pablo de ninguna cosa hacía caso, ni estimaba su vida, ¿verdad?, sino que él quería terminar con gozo la carrera y el ministerio, hermanos, que el Señor le había delegado. Nosotros como seres humanos, déjeme decirle que no nacemos en este planeta Tierra por casualidad, ¿verdad? No nacemos porque, ¿verdad?, mis padres no se cuidaron. A mis padres, ¿verdad?, no tuvieron precauciones y mi mamá quedó embarazada. No nacemos por casualidad. Es Dios que tiene el control de todo, hermanos, y hay propósitos que se tienen que cumplir en la vida de nosotros. Su servidor, yo le he dado testimonio. Mi padre embaraza a mi madre y salió huyendo. Bien, mi madre pudo haber abortado, ¿verdad?, y no hubiera estado yo en esta tierra. Pero no lo hizo. No lo hizo porque Dios estaba en el asunto. No se nos olvide que así como escogieron al profeta Jeremías, dice la palabra que fue escogido desde el vientre de su madre. Así cada uno de nosotros, hermanos, en los planes de Dios ya estábamos, que Él nos había escogido para servirle, pero que también nosotros sepamos, de acuerdo a la palabra, que tenemos que estar dispuestos también, ¿verdad?, a seguir al Maestro, a perder nuestra vida sobre esta tierra, pero ganarla, hermanos, en el reino de los cielos, ¿verdad? Nosotros, de cierta manera, los adultos, yo creo que podemos hacer un recuento. Hemos perdido, ¿verdad?, nuestra vida, el estilo de vida más bien que llevábamos. ¿Por qué? Porque hemos decidido, y yo digo hemos, ¿verdad?, lo cuento porque espero que usted esté firme sirviéndole al Señor. Hemos decidido servir a Cristo. Porque para estas horas, en otras fechas, cuando no le servíamos al Señor, déjeme decirle que estuviéramos en la casa, control en mano, ¿verdad?, viendo películas de terror, contaminando todo nuestro espíritu, ¿verdad?, haciendo todo lo contrario a lo que hoy día hacemos. Pero por eso el Señor me inquietaba bastante a este versículo, ¿verdad?, a este versículo 24 que dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo, dice, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, ¿verdad? Entonces el verdadero discípulo, el que ha tenido ese encuentro personal con el Señor, déjenme decirle, mis hermanos, que vamos a procurar tener este mismo pensar, este mismo sentir, ¿verdad? De que de ninguna cosa vamos a hacer caso, hablando de que quiera eso, alguna cosa que quiera desanimarnos, ¿verdad? Algo que nos quiera sacar del Evangelio, de seguir a Cristo. No hacer caso de eso, sino, ¿verdad?, seguir adelante sirviéndole al Señor. Porque debemos anhelar terminar nuestra carrera con gozo. Hermanos, déjenme decirle que ya la meta ya está cerca. La meta ya está cerca, hermanos. Los tiempos, los días, como dice la palabra, son malos, ¿verdad? Todo está tomando su rumbo y nosotros debemos de estar claros en ese punto y hoy más que nunca afirmarnos en el Evangelio. ¿Por qué nos tenemos que afirmar? Porque también el enemigo, que Dios lo reprenda, sabe que le queda poco tiempo. Porque recuerde que él va a ser atado y echado al abismo. Después va a ir para el lago de fuego, ¿verdad? Pero antes que sea atado, déjeme decirle que él va a tratar de que muchas personas sigan muriendo en práctica de pecado y se le adelanten y que estén allá en el infierno, ¿verdad? Pero de esos
que no seamos nosotros, hermano, sino que nosotros de ninguna cosa hagamos caso, sino que sigamos adelante sirviéndole a nuestro Señor Jesucristo. Vea lo que dice Filipenses en el capítulo 1. Aleluya. Filipenses capítulo 1 también nos da otro ejemplo de servirle al Señor, hermano, y no tener, ¿verdad?, en cuenta ya nuestra vida. Recuerde que nosotros, hermano, pasamos a ser esclavos de Cristo Jesús, por amor a Él, por lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Capítulo 1, versículo 21 de Filipenses, de la carta a los Filipenses, nos dice: porque para mí, dice, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Mire, hermanos, qué concepto, ¿verdad? Qué transformación de este hombre. Hermanos, como le vuelvo a repetir, el mismo Cristo que transformó al apóstol Pablo es el mismo al cual usted y yo invocamos, al cual usted y yo le estamos sirviendo. Eso es lo que Él espera, ¿verdad? Y por eso el Señor permitió, hermanos, o lo inspiró, ¿verdad?, a través del Espíritu Santo, para que escribiera todas estas cosas. Y hoy día nos sirvan a nosotros, hermano, ¿verdad?, para que no tengamos excusa. Y nosotros podamos tener ese concepto que, ¿verdad?, para nosotros, hermano, el vivir debe de ser Cristo, todos los días, ¿verdad? Vivir para Cristo, pensar en Cristo, servirle a nuestro Señor Jesucristo. Recuerde que Él, hermanos, porque fue obediente al Padre, fue exaltado hasta lo sumo, ¿verdad? Y por eso es que le damos gloria y honra a Él ahora, hermanos, ¿verdad? Pero Él, se acuerde que Primera de Corintios nos enseña que va a llegar el momento en que cuando todo esté bajo la planta de sus pies, todo Él tenga el control de todo, volverá a entregar todo el dominio a nuestro Padre Celestial. Así está escrito, así se lo revelaron al apóstol Pablo, ahí en 1 Corintios capítulo 15, de aquellos que están ahí, ¿verdad?, en casita y quieren estudiar un poquito, lo pueden buscar. Bueno, confío que esté saliendo bien la señal, ¿verdad? ¿Sí está saliendo? Ah, gracias, hermano, ¿verdad? Porque por ahí estamos cada día, hermanos, ahí trabajando, ¿verdad?, lo mejor posible para que la palabra corra. La palabra, hermanos, no se quede solo acá, ¿verdad? Porque tal vez en este día y en estos tiempos, ¿verdad?, que muchos están afanados en el trabajo y pues bueno, dicen, no, ya solo el domingo voy a la iglesia o el día sábado, pues al final cada quien va a entregar cuentas, ¿verdad? Entonces tal vez no venimos todos, pero podemos usar la verdad, la tecnología para poder bendecirlos aún ahí en casa, a ver si aún así tal vez quieren, ¿verdad?, seguir aprendiendo palabra, pero ya ni así, pues ¿qué vamos a hacer, verdad? Ahí sí que se va a cumplir lo que dice ahí también en lo que estábamos viendo ahí que vamos a ver al rato, donde él dice, el apóstol Pablo dice que él no rehusó, ¿verdad?, darles todo el consejo, ¿verdad? Pero viendo aquí, hermanos, que realmente nosotros debemos anhelar vivir de esa manera, que para nosotros sea el vivir Cristo y el morir ganancia, ¿verdad? Porque mire lo que el apóstol Pablo escribió, ¿verdad?, que más el vivir en la carne resulta para mí en beneficio por la obra. No sé entonces qué escoger, ¿verdad? Y así nosotros, ¿verdad? Mientras estemos en esta tierra, el vivir en esta carne, que sea de beneficio para la obra de Dios, para que el evangelio se siga predicando, como buenos discípulos del Señor, ¿verdad? Nosotros tengamos, hermano, ese tipo de pensar, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir, dice, y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, ¿verdad? Porque él tenía, hermanos, ¿verdad?, ese concepto, ese anhelo, ese deseo, porque Dios, hermano, en su misericordia le permitió que él fuera arrebatado, fuera llevado al tercer cielo. Segunda de Corintios capítulo 12 lo enseña. Él tuvo ese privilegio, hermano. Entonces, por eso ahora tenía, hermano, ¿verdad?, ese deseo de partir. Él nada de que, uy, no, estoy muy joven, a los 100 o 120 me quiero ir. No, mire qué verdad, pensamiento. Pero él estaba claro de que, verdad, el quedarse en esta carne era beneficioso para la obra, era beneficioso para el evangelio, era beneficioso para que las almas se salvaran, hermano.
Y ese es el deseo que Dios espera ver en nosotros, hermano. Que mientras estemos en esta carne, sea de beneficio para la obra de Dios, ¿verdad? Que ya no nosotros estemos pensando en nuestros beneficios, en lo de nosotros. No, pensemos más en las cosas del Señor, hermanos, porque Él por eso nos ha alcanzado, ¿verdad? Entonces, pero quedar en la carne, dice, es más necesario por causa de vosotros, por causa de vosotros. Entonces, eso es precioso. Imagínense, esto es como que alguien ya estuviera a punto de morir, ¿verdad? Y bueno, Señor, ¿verdad? Haz la obra. Sáname, Señor, por causa de tu obra, Señor. Dame otros años más para seguir predicando tu palabra, para cumplir esos propósitos. Imagínense, yo creo que a Dios le agradaría, ¿verdad? Un tipo de oración de esa magnitud, ¿verdad? Nada que ver con los deseos que hay veces las personas tienen. Señor, yo no me quiero morir, ayúdame, sáname, Señor. Hay jóvenes, ¿verdad?, que muchas veces, Señor, no permitas que me vaya a morir con el COVID, Señor, no me he casado todavía, dicen, ¿verdad? Mire qué deseos, ¿verdad? Señor, todavía no, dice, ¿verdad? Otros dicen, no venga, Señor, todavía, dice, ¿verdad? Todavía necesito hacer mi vida, dice. Pero el que realmente ha decidido seguir a Cristo, hermanos, ya es diferente. El discípulo que ha tenido ese encuentro con el Señor, hermanos, pasen los años que pasen, déjeme decirle que va a estar firme siempre en su primer amor. Porque recuerde que este evangelio no es en nuestra fuerza, es en el poder de Dios a través de su Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, cuando alguien tiene ese encuentro personal, está lleno de la presencia del Señor, la prioridad, hermano, es las cosas de Dios, hermano, ¿verdad? Ya no vive en la carne, vive en el Espíritu, hermano. De ninguna cosa hace caso. El marido no hace caso, si la mujer no le cocinó, no le importa. No se está peleando, no está enojando y sigue adorando al Señor. Nada de que no voy a orar y nada que esta vieja, que no sé qué, porque hoy así las trata. Espero que no las traten a ustedes así, mis hermanos, ¿verdad? Pero pasa eso, alguno ahí en la radio, en las redes sociales, a lo mejor así trata a su mujer, ¿verdad? Pero cuando la tiene que tratar diferente, ¿verdad? Porque dice que son coherederas de la gracia de Dios. Pero hacen caso. ¿Por qué hacen caso a todas las situaciones que se dan en sus hogares? Porque realmente no han tenido un encuentro con Cristo Jesús, ¿verdad? Una mujer que ha tenido un encuentro personal con el Señor, de ninguna cosa hace caso. Llegó el marido, ¿verdad?, con una cara de pocos amigos, con cara de limón, ¿verdad?, a la casa, y no está ahí peleando, ¿verdad? No está ahí que no, ¿verdad? Ahí, ¿verdad?, lo que hace se pone a orar o lo recibe, ¿verdad?, con una sonrisa diferente. ¿Por qué? Porque ya el Espíritu de Dios mora en aquella mujer. De ninguna cosa hace caso. No, que fíjate que por ahí yo creo que tu marido anda con otra, que no sé. Déjenlo, el Señor se encargará. La vara ya está preparada para la espalda de los necios, así que déjenlo. De ninguna cosa hace caso. ¿Por qué? Porque ha tenido ese encuentro, ¿verdad? Porque si no, déjeme decirles que hay mujeres dentro del evangelio que a leñazos agarran al marido todavía, ¿verdad? Porque de cualquier cosa hacen caso, pero es porque no han tenido ese encuentro personal. Y de esas hay muchas en las congregaciones, ¿verdad? Y espero que aquí no, ¿verdad? Pero realmente, hermanos, cuando uno realmente ha tenido ese encuentro, ahí sí que en cualquier situación de nada hace caso, más bien enmudece. El ejemplo es nuestro Señor Jesucristo. Él de ninguna cosa hizo caso. Hermanos, lo escupieron, lo desnudaron, lo golpearon, lo abofetearon, le pusieron la corona de espinas y al final lo clavaron, hermano. ¿Y qué dijo? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿verdad? De ninguna cosa hizo caso, hermano. Y ese es el ejemplo que tenemos para nuestra vida, que de ninguna cosa tenemos que hacer caso, ¿verdad? Ya no estimar valiosa nuestra vida para nosotros mismos, sino que ahora nuestra vida es para la obra, es para el Señor, porque Él nos compró, hermanos, a precio de sangre, ¿verdad? Ese es el concepto que el Señor espera que cada uno tengamos bien arraigado en nuestra mente, ¿verdad? Por eso ahí mismo en Filipenses, en el capítulo 3, mire lo que nos dice, versículo 7. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia,
las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Mire, ciertamente dice, aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino que la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Pero mire qué precioso, cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Mire, cuando tenemos amor al Señor, hermanos, cuando valoramos lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros, hermanos, cuantas cosas sean las que sea como que va a generar ganancia, la estimamos como pérdida, hermanos, ¿verdad? Hoy día, hermanos, muchas personas profesan el cristianismo, pero si se trata de ganancias para ellos, hermano, si no se van a congregar, no hay, o tienen que congregarse, pero algo les va a generar ganancia, prefieren la ganancia, no van a estimar como pérdida ese día de trabajo, dicen nada. Por eso hoy día vemos, hermano, hasta en las construcciones, vemos los días domingos. Cuando yo llegué a este estado, déjenme decirle que, y algunos de ustedes ya tienen más tiempo que yo en este estado, pero era raro ver en una colonia, algún lugar, hermano, que la gente estuviera trabajando, ¿verdad? Estaba los domingos casi silencio en las calles, la mayor parte de personas en las congregaciones, a mediodía ya se miraba más movimiento, cuando ya salían de sus cultos, de donde estuvieran, a comer y al movimiento, pero que ver oír que un barreno, una sierra, un martillo, algo, un sonido así en una construcción, hermano, eso, es más, ni la gente no dejaba, ¿verdad? Y hoy día, hermano, ¿cuánto cristiano, hermano, trabajando los domingos? ¿Verdad? Trabajando los domingos. ¿Por qué? Porque, hermano, no han tenido ese encuentro personal con Cristo. Pero vea el apóstol Pablo, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Por amor de Cristo, ¿verdad? Si nosotros valoramos el amor que Él nos demostró muriendo por nosotros en la cruz del Calvario, y nosotros llegáremos a ser recíprocos, hermano, a querer, ¿verdad?, manifestarle que le amamos, ahí tenemos, ¿verdad?, una enseñanza, cómo hacerlo, declarar como pérdida todo aquello que nos llegue a producir cierta ganancia y servirle cuando Él nos necesite y donde nos necesite. Por eso dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y sí que lo perdió todo, hermanos. Porque para que Él le dieran cartas, imagínense, los sacerdotes, tuviera una autorización para ir a Damasco y moverse como Él se movía, hermanos. Él no era cualquier cosa. Él era una persona importante. Se rozaba, llamémosle así, ¿verdad?, con la gente importante allá en Jerusalén, hermanos, pero todo, hermanos, lo declaró como pérdida, ¿verdad? Él en una de sus cartas dice que él era fariseo, hermanos, era un hombre preparado, estudioso, ¿verdad? O sea, conocía, hermanos, la palabra, y no cualquiera. Había estudiado, dice, a los pies de Gamaliel, ¿verdad? Un hombre también maestro del Antiguo Testamento. No cualquiera iba a estudiar ahí, hermanos, ¿verdad? Tenía sus recursos la familia del apóstol Pablo, de Saulo, pues, ¿verdad? Pero mire, ahora dice que todas las cosas, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor de lo cual lo he perdido todo, ¿verdad? Entonces, hermano, yo creo que a nosotros el Señor no nos ha exigido tanto, ¿verdad? Pero sí espera que le amemos y que realmente Él sea nuestro Señor, hermanos, ¿verdad? Porque Él quiere ser nuestro Señor, nuestro amo, nuestro dueño, ¿verdad? Ya, porque ahí ya no es de que yo hago aquí, yo hago allá y sin consultar, no. Tenemos que pedirle permiso, ¿verdad? Un ejemplo, como buenos discípulos, un día que usted de verdad no, tal vez llegó cansado del trabajo, lo que sea,
Y verdad, antes de mandarme un texto, verdad, de decirme, pastor, no voy a poder estar en el culto, le voy a dar un consejo. O preguntémosle, ¿verdad? Porque yo tal vez no es que vaya a faltar a un culto, sino que pueda que tenga que ir a evangelizar o hacer algo, o a una casa, pero va a ser bueno que le preguntemos a nuestro Señor, ¿verdad? Señor, ¿me das permiso hoy? Ay, estoy cansado, Señor. Hoy no voy a ir a la iglesia. Y de acuerdo a la respuesta que el Señor nos dé, o les dé, ¿verdad? Entonces, ahí viene ya el texto, ¿verdad? O la llamada. Pastor, no voy a poder llegar. Ok, ¿verdad? No le voy a decir, está bien. Yo le voy a decir, gracias por tomarme en cuenta, porque me está demostrando, ¿verdad?, que tiene un respeto y que bueno, Dios valora todo eso, ¿verdad? Pero va a ser bueno consultarlo con nuestro Señor. Que cada día crezcamos en conocimiento de Él. Que cada día le demostremos si lo amamos a Él. Eso no quiere decir que usted nunca vaya a faltar a un culto. El Señor puede traer paz, ¿verdad? A su corazón, le va a hacer sentir que está bien. Y porque lo puede, tal vez va a ser algo diferente, algo otra cosa. Entonces, los discípulos y los que hemos tenido un encuentro con el Señor, hermano, tenemos que tener, ¿verdad?, estas cualidades. Si nos vamos a mover a un lado a hacer algo, que sea para siempre con un propósito, de llevar la palabra del Señor, de hacer que la obra del Señor avance, hermano. Porque recuérdese, y nunca se nos debe de olvidar, que si Cristo es nuestro Señor, recuerde que nosotros entonces somos sus esclavos, por amor, porque Él no nos obliga, ¿verdad? Debemos de ser sus esclavos. Un esclavo, si usted por ahí indaga un poquito, se va a dar cuenta de que, hermano, los esclavos no tenían ni voz ni voto, ¿verdad? Ellos nada más estaban para obedecer. Cuando esta nación comenzó a ser levantada, hermanos, ellos trajeron infinidad de esclavos, ¿verdad? Claro, ¿verdad?, que los hombres los maltrataban, ¿verdad? Pero Cristo a nosotros no nos maltrata, hermano. Nos ama, nos trata bien, nos consuela, hermanos, nos ayuda. Y es que al ser humano le gusta la mala vida, hermano. Y porque cuando teníamos otro Señor y que Dios lo reprenda, ese que nos trataba re mal, ay, bien que le servíamos, ¿sí? Bien esforzaditos allá en el mundo. Y ahora en Cristo, hermanos, hay personas que batallan, ¿verdad? Pero el ejemplo que el Señor ponía en mi corazón que viéramos es lo del apóstol Pablo, que todo lo estimó, ¿verdad?, como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, mi Señor. Entonces, eso es muy importante, que nosotros, hermanos, nos recordemos que tenemos un Señor, ¿verdad?, que tenemos un Señor y que en base a eso tenemos, hermano, que vivir, y que para nosotros el vivir sea Cristo, hermano, y el morir va a ser ganancia, porque entonces vamos a ver su rostro, hermanos, un día. Lo vamos a ver a Él cara a cara, cara a cara. Máximamente en estos tiempos, ¿cuántas personas ya ¿verdad?, se nos han adelantado? Hoy en estos tiempos, hermano, muchos hermanos en Cristo Jesús han partido a la presencia del Señor, ¿verdad? Y solo se nos adelantaron, pues, ¿verdad? Acabaron su carrera. Ojalá y con gozo, ¿verdad? Porque eso es importante, hermanos. Pero la vamos a acabar con gozo cuando, hermanos, ¿verdad?, hemos realmente nacido de nuevo, hemos tenido ese encuentro personal con Cristo Jesús. Creo que les he testificado ¿verdad?, un testimonio, valga la repetición, que allá me dieron en California cuando yo estaba allá, y recuerdo que unos jóvenes, ¿verdad?, fueron a visitar a una hermana. A ella le habían detectado cáncer y le habían dado, creo, 30 días de vida nada más. Entonces fueron a darle palabras de consuelo los jóvenes, y se reunieron varios y fueron, vamos a visitar a la hermana fulana y le vamos a dar algunas palabras, y se fueron. Tocaron, llegaron a la casa, la hermana estaba en su cama, los pasaron a la recámara donde ella estaba, y la hermana bien gozosa estaba, le dice, oh, qué buenos jóvenes que vinieron a visitarme, tráiganles unas sillas, y rápido la atención, y tráiganles algo de tomar, y no sé qué, ahí, ¿verdad?, dando órdenes la hermana a su familia para que los atendieran a los jóvenes. La verdad, jóvenes, dice que la hermana no los dejó hablar, ¿verdad? Ellos a darle ánimo iban, y la hermana empezó, dice que eso que un joven me lo platicó, dice que les dijo,
Qué bueno, jóvenes, que ustedes vinieron. La verdad que Dios en su misericordia me está dando la oportunidad, ¿verdad?, para yo conversar con ustedes, darles ánimos, mis jóvenes, no desmayen, sigan firmes en el Evangelio. Yo ya voy a partir, ya voy a ver a mi Señor, yo me voy con gozo, yo estoy contenta, porque los años que el Señor me dio de vida, le pude servir, y ahora ustedes que se quedan, sirvan, ¿verdad?, conviértanse. Y por ahí se fue la hermana. Salieron bien consolados los hermanos de ahí, los jóvenes, ¿verdad? Y de ellos, ¿verdad?, salieron con una gran enseñanza. Porque aunque la hermana se murió, ¿verdad?, al Señor le plació no sanarla, ayunaron, oraron, pero ya había llegado su tiempo, el Señor se la llevó. Pero, hermanos, dejó un legado, dejó ejemplo. Y al final también, ¿verdad?, con gozo, hermano, terminó la carrera en esta tierra. Entonces, hermano, hay muchas cosas que nosotros podemos seguir aprendiendo, y en este caso, ¿verdad?, del apóstol Pablo, que, ¿verdad?, él declaró en el Hechos 20, 24, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida a mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo, ¿verdad?, y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Nosotros hemos recibido un ministerio, ¿verdad? ¿Cuántos lo saben? Espero lo estemos cumpliendo, ¿verdad? Porque es el ministerio de la reconciliación, ¿verdad? Segunda de Corintios, capítulo 5, del versículo 17 en adelante, ahí lo encuentro. Hemos recibido ese ministerio, hermanos, como si Dios mismo, dice, a través de nosotros, le ruega al ser humano que se reconcilie con Él, hermanos, porque el mundo está peleado con Cristo Jesús en sus prácticas de pecado, hermanos, y quieren que les vaya bien. No les va a ir bien, les va a ir mal, van a terminar en el infierno. Pero, ¿verdad?, por eso el apóstol Pablo tenía, ¿verdad?, dice, con tal de que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Así que todos esos consejos que hoy día tenemos, hermano, en la palabra, es porque al Señor así le plació, ¿verdad? Por eso dice el versículo 27 del libro de los Hechos, capítulo 20, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Mire, anunciaros todo el consejo. No rehuido, no rehusó, no dejó, hermanos, de darles todo el consejo, hermano, de la palabra, donde él iba. ¿Te acuerdas que ahí mismo en el capítulo vimos anteriormente cómo alargó el mensaje, verdad? Y el joven Eutico que estaba ahí terminó cayéndose de la ventana, y el Señor lo revivió por pura misericordia del Señor, ¿verdad? Y aún así, nada de que ya se me cayó uno, mejor vámonos, porque no sea que se duerman todos, ¿verdad? No, dice que hasta el alba terminó de enseñar. Porque si algo tenía el apóstol Pablo, era de, hermano, no dejar de enseñar la palabra. No dejar, todo el consejo. Claro que cuando estamos, hermanos, nosotros dispuestos a mantenernos en esa misma línea, en esa misma posición, no es fácil, porque no a todo el mundo le gusta así. Máximamente ahorita, la mayor parte de congregaciones, hermano, se ha metido mucho en la psicología. Y la mentalidad que hay, hermanos, es de que al oyente no se le puede dar más de 35 minutos de palabra, porque si no, ya no va a recibir, dice. Ya la persona entra en un estado de cansancio mental, y que se va a dormir, y que, ¿verdad?, ya va a empezar a ver para otro lado, y bueno, tantas psicologías que han metido. No se dan cuenta que esto, hermano, es en el espíritu, ¿verdad? No es en lo humano, lo normal, pero hoy día por eso rehúsan, hermano, o están rehusando de compartir todo el consejo que Dios quiere que se dé. Y la gente está contenta, está feliz. 20 minutos, 25 minutos, qué bueno, puntual que es el pastor. Acabó luego y salieron con él. Así me da tiempo de poder ir al lago todavía, dicen, ¿verdad? Me da tiempo de ir para allá. Y hermano, la gente contenta, feliz. Pero la mayor parte de predicadores hoy día están rehusando dar todo el consejo, hermano, ¿verdad? Pero nosotros, como buenos discípulos, hermanos del Señor, no debemos nosotros rehusar a anunciar todo el consejo de Dios. Hay que darlo, así
se duerma media congregación, ahí bajando aquí los despertamos, no hay problema, ¿verdad? Y si no, ya veo que el micrófono tiene un ruido por ahí, se despierta uno rápido, ¿verdad? Pero, hermanos, de eso se trata, ¿verdad? De que podamos nosotros darle todo el consejo que el Señor ponga en nuestro corazón. Ya si de repente pues uno sabe que uno se va a dar cuenta, hermanos, cuando ya el Señor ya, ¿verdad? Hasta ahí llegó el mensaje, ya uno empieza a repetir muchas cosas, ¿verdad? Entonces, no, ya, uno tiene que ser sabio también. Dice, no, ya, hasta aquí llegó el mensaje, pues ya, el consejo hasta aquí llegó el día de hoy. Pero mientras el Señor, hermanos, vaya, usted lo ha visto acá, a veces en una hora de consejo, y ya, pues, pero hay veces cuando veo el reloj, y Señor, perdóname, ¿verdad? Ya los hermanos se van a dormir, pero no, gracias a Dios no se han dormido, ¿verdad? En los cultos que hemos hecho, entonces, pero yo le doy gracias a Dios, he tratado de apegarme a la palabra y no rehusarme, hermanos, a dar todo el consejo. Todo lo que Dios ponga en mi corazón, yo se lo voy a transmitir y se lo voy a seguir transmitiendo, ¿verdad? Llega una persona, póngale que ahorita ya casi, ya llevamos avanzado el culto, pero si entrara una persona ahorita, que viene, hermanos, yo no le puedo rehusar de darle el consejo, ¿verdad? Y porque ya vino ya tarde, ¿verdad? Yo, hermano, Dios me los bendiga, ya nos vamos, ¿verdad? Y todos contentos. No, tengo que darle el consejo a esa alma que llegó a última hora, porque imagínense, saliendo de aquí tiene un accidente de auto y llega a morirse y no se le dio el consejo, rehusé a dar el consejo. Entonces ahí hay problema, porque recuerde que allá en Ezequiel dice que esa sangre se la van a demandar a uno, ¿verdad? Porque nosotros hoy día, hermanos, somos los atalayas, llevando el mensaje del evangelio, anunciándole al mundo que se arrepienta y que se convierta, porque si no les va a tocar infierno, ¿verdad? Arrepentíos y convertíos, dice, para que vuestros pecados sean borrados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Por qué cree que la radio al Señor le ha placido que esté sonando, hermano, y que cada día esté agarrando más audiencia? Porque es para eso, para que las personas, hermano, realmente se arrepientan y se conviertan. Porque muchos han confesado, hermanos, ¿verdad? Yo ya acepté a Cristo, dice, pero hermano, no se han convertido. No se han convertido. Y verdad, se arrepintieron en ese momentito que oraron por él o por ella, pero de ahí saliendo, ya han seguido ahí, ¿verdad? Actuando hipócritamente, llegan al culto y todo, pero a escondidas, hermano, viven una vida de pecado, ¿verdad? ¿Se acuerda que aquí hay un hermano que él nos ha testificado hace algún tiempo que él iba al culto? Y saliendo del culto ya los amigos lo estaban llamando, ¿verdad? Para irse a los antros, ¿verdad? Ahí no sé qué tanto iban a hacer, a salir ya de madrugada. Él era cristiano para el pastor, era cristiano para los del templo, ¿verdad? Pero no se había convertido, hermano. No se había convertido. Gracias a Dios ya se convirtió, ¿verdad? Por eso ahora él lo ha testificado. Pero por eso no podemos rehuir a anunciar todo el consejo de nuestro Dios. Porque vea lo que nos dice Proverbios capítulo 4. Gloria a Dios. ¿Quién vive, hermanos? Sí, mi hermano, porque si no hablamos, van a pensar que solito yo estoy aquí. Es una grabación que tiene el pastor, ¿verdad? Aleluya. Dice Proverbios capítulo 4, dice el versículo 13: retén el consejo, no lo dejes, guárdalo porque eso es tu vida. Miren, nuestro Dios dándonos el consejo a nosotros, hermano, ¿verdad? Cuando no se retiene el consejo se da, pero Dios espera que también el oyente retenga el consejo, que lo guarde, porque realmente es nuestra vida, hermano, ¿verdad? Es individual la salvación. Nadie más nos va a salvar, solo Cristo Jesús, ¿verdad? Pero aquí entre familia, nadie, hermano, ¿verdad? Solo nosotros, si retenemos ese consejo que el Señor pone en nuestra vida, hermanos, ahí está nuestra victoria. Porque si no, al final podemos terminar, hermanos, lo que dice el mismo Proverbio capítulo 5, versículo 12. Y digas, ¿cómo aborrecí el consejo? Y mi corazón menospreció la reprensión.
No oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Casi en todo mal estado, en medio de la sociedad y de la congregación. Mire qué terrible y triste sería, hermanos, para las personas que cuando no se les rehúsa dar el consejo, se les da, pero la persona llegue a aborrecer el consejo, hermanos, menosprecie el consejo, menosprecie la reprensión, no oiga la voz de los que se le instruyen. Qué triste. Hay jóvenes, ¿verdad?, alrededor del mundo que están en muchas congregaciones, y algunos acá, que, hermanos, el consejo se les da, y algunos lo van a aborrecer, o ya lo están aborreciendo, y a la larga nada más se van a acordar, ¿cómo aborrecí yo el consejo? ¿Verdad? ¿Cómo? Ahora en todo mal estoy, ¿verdad? En medio de la sociedad, no, de la suciedad, porque hoy es terrible todo, hermano, y de la congregación. Eso va a ser terrible, porque hay jóvenes, ¿verdad? Y espero que los que están aquí no sean así, pero hay jóvenes que dicen que nadie experimenta en cabeza ajena. Ellos quieren pasar la situación, quieren vivirlas para ver si es cierto. Bueno, vívanlas pues. Ahí va a estar al rato. Porque la palabra, si algo tiene, es fiel cumplimiento. Fiel cumplimiento. Por eso, si algo nosotros tratamos de no rehusar, sino dar todo el consejo, ¿verdad? Y digas, ¿cómo aborrecí el consejo? Mi corazón menospreció la reprensión y ahora en todo mal estoy, ¿verdad? El versículo 11 dice, y gimas, dice, al final, cuando se consuma tu carne y tu cuerpo. ¿Sabe que esa palabra se ha ejecutado muchos cuando les da esta enfermedad, el SIDA? La carne se consume, ¿verdad? Hermanos, y como dice ahí, cuando se consuma tu carne ¿verdad? Y tu cuerpo. Allá, ¿verdad?, en el país de El Salvador, un testimonio que yo escuché, un joven rehusó el consejo. Y dice que un día le dijo a la mamá, yo me cansé de solo iglesia, ya estoy fastidiado de la iglesia. Yo no he probado el mundo, desde chiquito usted me lleva y yo quiero probar el mundo. Y la mamá, hijo, ¿qué vas a hacer? Eso no está bien para ti. Tú sabes que te haces amigo del mundo, te constituyes en enemigo de Dios, van a haber consecuencias, Dios no puede. Bueno, la mamá le empezó a dar consejos, hermano, a recitarle versículos bíblicos. No, pero él necio, yo quiero un mundo. Es un viernes, tenía el culto, pero no, prefirió irse, ¿verdad?, a bailar, a un lugar de baile, ahí había cerveza, y él quería probar mundo, y ahí en medio de las cervezas, ahí había mujeres prostitutas, y se fue con una prostituta, ¿verdad? Se fueron al hotel, y todo él contento porque había probado el mundo, ¿verdad? Y menospreció los consejos que el pastor le había dado por años, que la madre le estaba dando a última hora todavía, y los menospreció. Él feliz, ¿verdad? Esa noche, todo gozo, toda alegría, todo bueno. El detalle fue cuando amaneció. Cuando despierta y voltea a ver a la cama, solito él en la cama. La mujer ya se había ido. Y bueno, él contento, ya probé lo que era el mundo. El problema es que cuando se metió al baño, en el espejo la mujer le dejó escrito con el pintalabio, bienvenido al mundo del SIDA. La prostituta estaba con SIDA y lo contagió. Y cuando él se tiró ahí a llorar, y Señor, perdóname, Señor, y ahí llorándole al Señor. Y realmente el Señor sí le perdonó, ¿verdad? Pero no lo sanó, se murió. Su cuerpo se empezó a consumir, dice, su carne, ¿verdad? Y así murió, solo por ir a probar el mundo, ¿verdad? Menospreció los consejos, ¿verdad? Entonces Dios en su misericordia, ¿verdad?, siempre va a estar dando consejos, y siempre y cuando el portador de la palabra no rehúse también, ¿verdad?, en dar los consejos. Por eso nosotros, hermano, nosotros no rehusemos en dar los consejos, no solo desde el altar, donde quiera que estemos, te encuentra un joven, alguien, en una conversación, ve algo mal en el joven o en la joven, denle los consejos, o démosle los consejos. Ya si los desprecias y los aborrece, pues bueno, por lo menos ya se le dio, ¿verdad?, cumplimos lo que el Señor, hermanos, quería que se hiciera.
al final va a decir, ¿cómo aborrecí el consejo? ¿Cómo lo aborrecí? Entonces, y es precioso, Dios usa a quien tenga que usar. Realmente Dios es soberano. Yo tengo una experiencia cuando tenía mis 13 años, tenía un primo, o tengo todavía, está con vida. A él le gustaba visitar mucho, de verdad, allá en Guatemala le llamamos bares, donde están las prostitutas. Él le gustaba ir y siempre ahí, vamos, pero le doy gracias a Dios que Dios usó un vecino, una vez cortando café y estábamos ahí comiendo, ni mi padre me dio ese consejo, pero Dios usó a esta persona y recuerdo que me dijo, nunca se vaya a ir a meter con las prostitutas, porque ahí hay problema, me dijo, lo van a enfermar, le van a robar o lo pueden matar. ¿Por qué? Me dice, porque ahí hay prostitutas que ya tienen un amante y a veces el amante, ellas están haciendo su trabajo, entonces el amante ahí se emborracha y ahí está, en la verdad, ya en la mesa ahí ya bien borracho, ellas tienen que seguir ganando su dinero, y si llega usted y se va a acostar con ella y el amante medio abre el ojo y lo mira y le entran los celos, dicen, lo va a ir a matar. Y me habló de esa manera, me metió miedo, ya me molesté, ¿verdad? Pero fue para bien, no para mal, porque eso a mí me ayudó. Aquí a esta nación, cuando yo llegué, recuerdo en los 90s, hermano, el hablar del SIDA es como hablar del COVID ahorita, así era, en los 90s. El SIDA estaba en su apogeo, ¿verdad? Y recuerdo que un conocido del pueblo de donde yo soy, él llegó a esta nación. Llegó a esta nación y aquí de igual manera, ¿verdad? Aquí fue contagiado con SIDA, ¿verdad? Y ya partió de esta tierra. Pero su servidor, si no hubiera recibido ese consejo y no lo hubiera atesorado, de igual manera así hubiera terminado, ¿verdad? Pero por eso nuestro Dios, hermanos, ¿verdad? Siempre nos va a seguir aconsejando. Siempre, hermanos, ¿verdad? Y a veces los consejos nos caen mal. A veces no nos gustan, hermano, ¿verdad? Pero son para nuestro bien. Como todos los consejos que estamos recibiendo ahí, ¿verdad? De que el apóstol Pablo dijo que no estimaba su vida. Él con tal de que acabara con gozo la carrera, ¿verdad? Cualquiera que anda en la carne, no ha tenido ese encuentro con el Señor, le cae mal ese consejo. Dicen, ¿qué voy a estar yo? ¿Verdad? Yo tengo que hacer dinero, yo tengo que hacer mi vida, yo, ¿verdad? Mientras, a ver qué pasa, ¿sí? ¿Verdad? ¿Cuántos hoy día se han dejado de congregar en los diferentes templos? ¿Verdad? La excusa del año pasado fue la pandemia, ¿verdad? Pero no dejaron de trabajar. Sí, ahí están trabajando. Hasta doble turno tienen ahora, ¿verdad? Es tremendo, pero ¿por qué? ¿Verdad? Uno a veces se hace preguntas, ¿pero qué pasa con el hermano? ¿Qué pasa con la hermana? Ahí está la respuesta. No han tenido ese encuentro personal con Cristo Jesús, ¿verdad? Porque cuando lo hemos tenido, hermanos, se va a notar. No, eso es algo que no se puede ocultar, se va a dejar ver. Por eso el del apóstol Pablo, hermanos, todos se daban cuenta que era un hombre, hermanos, que había tenido ese encuentro con el Señor realmente. Era perseguidor y ahora no rehusaba en estar aconsejando que vinieran a Cristo, que se arrepintieran de sus pecados, que se convirtieran a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, pero por eso él dice, ¿verdad? Y no, porque no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. Era una persona impopular, sí. ¿Por qué? Porque él no se congraciaba con nadie. Recuérdese que él le escribe a los Gálatas, dice, si yo, ¿verdad?, quiero ser siervo de Cristo, realmente no puedo hacerme amigo del mundo, ¿verdad? Y se lo voy a buscar para que lo tengamos ahí en mente, ¿verdad? Gálatas capítulo 1, perdón. Dice el versículo 9, como antes os hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo, hermano, ¿verdad? Él no se congraciaba con nadie. No, él no se preocupaba de agradar al hombre, él quería agradar al Señor.
Él quería terminar su carrera con gozo, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Ahí él decía, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? No, tenemos que buscar el favor de Dios, ¿verdad? Porque Él es el que nos da la salvación, ¿verdad? O trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y hay veces uno, hermano, es puesto en situaciones donde uno en su momento tal vez quisiera agradar a los hombres, ¿verdad? Porque hay palabras que son fuertes, son duras, pero a veces se presentan, hermanos, y hay que darlas. Una ocasión, ¿verdad? Una persona me decía, ¿qué piensa usted de los fornicarios? Dice, ¿se van a salvar? Y le digo, basado en lo que la Biblia dice, no se van a salvar. ¿Y qué si alguien no quiere dejar, ¿verdad?, esa vida, quiere seguir así? No, sencillo. La Biblia dice que no, ni coma, ni ande con él, ni me junte, le digo. Dice tanto así, sí, mire. Que si él estaba en fornicación, pues, pero estaba ahí como indagando, pero yo no podía rehusar de darle la palabra. Y lo llevé a 1 Corintios capítulo 5, ¿verdad? Leámoslo ahí, a alguno le va a edificar en las redes ahí donde estén escuchando bien. Y ahí está, sí, 1 Corintios capítulo 5. Dice el versículo, leámoslo desde el 3, dice. Ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Dice. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás, para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿No es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con tal ni aún comáis. Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Entonces, hermano, si uno ¿verdad?, quisiera congraciarse con los hombres, a mí, ¿verdad? No, sí, Dios va a tener misericordia de usted. No, ahí está bien claro. Si no se arrepiente, no se casa la persona y quiere seguir ahí, y el problema es que se llama hermano, le digo. Ahí hay problema. Porque los del mundo, pues no. Algunos por ahí de la religión que por molestar le dicen a uno hermano, ¿verdad? Pero no llegan ni a primos, ¿verdad? Pero sí, uno ya los conoce, los entiende, pues, ¿verdad? Porque ellos por broma lo hacen. ¿Cómo está, hermano? Dice. Sí, hoy en día en el catolicismo ya han agarrado eso de llamarle a uno como hermano, ¿verdad? Pero uno sabe que no, pues porque, hermano, ellos su Dios es María, ¿verdad? En cambio el Dios de nosotros se llama Jesucristo, ¿verdad? Nuestro Señor y nuestro Salvador, hermanos. Así que somos hijos, ¿verdad? Entonces, pero ellos dicen hermano, ¿verdad? Pero ahí, por fe, ¿verdad? Un día el Señor tenga misericordia. Pero viendo todo esto, ¿verdad? Entonces, uno, como le digo, muchas veces se va a encontrar con situaciones así. Pero no puede uno rehusar dar todo el consejo, toda la palabra, ¿verdad? Que se van a molestar algunas veces, sí. Ustedes son bien extremistas, dicen. Pues sí, y si la palabra, si ellos ven que la palabra es extremista, pues ni modo, ¿verdad? ¿Qué? ¿Sabe que si no diéramos, hermano, aquí en este lugar todo el consejo, y le garantizo que aquí no caberíamos? Yo estoy seguro de eso. Aquí no caberíamos. Hermano, hasta allá atrás metidos sillas, o yo creo que ya hubiéramos buscado otro local más grande. No caberíamos. Máximamente con la radio. La verdad, si rehusáramos a dar todo el consejo, hermanos, y diéramos por ahí, ¿verdad?, una palabrita para que el oyente, sobarle su oído, esté contento, esté feliz, hermano, aquí esto se llenaría. Hermano.
Pero como saben que, hermanos, de verdad, nosotros somos impopulares. ¿Por qué? Porque no rehusamos en dar todo el consejo. No estamos para agradar a los hombres, ¿verdad? Ni estamos buscando el favor de los hombres, sino, ¿verdad?, estamos para nosotros, hermano, ¿verdad?, dar el consejo de la palabra de Dios. Su servidor, yo tengo invitación, hay correos que me han llegado, que mire, el gobernador va a tener una reunión, queremos que usted como pastor, ¿verdad?, hermano, ¿qué voy yo a buscar allá? ¿Verdad? Al menos que me den chance, ¿verdad?, y me pongan un traductor y le predique al gobernador para que se convierta, ¿verdad? Ahí sí, tal vez, pero lo contrario, yo no tengo nada que ir a hacer ahí, hermano. Cada quien en su lugar, ¿verdad? Yo estoy para dar los consejos de la palabra del Señor, hermanos. Y no dar, lo tengo que dar. Así el apóstol Pablo dejó el ejemplo, ¿verdad? Entonces, pero por eso les digo, no estamos para agradar a los hombres. Nosotros demos todo el consejo, hermanos. Todo el consejo. Y recuerde que no solo con palabras, sino con ejemplo, hermano. Ejemplo. A veces el ejemplo de nosotros dice más que 1000 palabras, ¿verdad? Eso es muy importante. Hermano, nosotros predicamos con nuestro andar, con nuestro testimonio. Predicamos, la gente nos observa y dicen, wow, sí, esta persona se ha cambiado. Esa persona realmente ya tuvo un encuentro con Cristo, se convirtió. Entonces ahí estamos hablando de Cristo, estamos, hermano, dando el consejo. Pero viene todo eso porque ahí tenemos, ¿verdad? Mire el consejo que el Señor nos da, dice, con los fornicarios de este mundo, ¿verdad? O la gente avara, que son ladrones, con los idólatras, hermano, con ellos todos los días nos relacionamos en los trabajos, ¿verdad? ¿Cuánto en las construcciones? Y alguno me va a estar oyendo, ¿cuánto ladrón hay en la construcción hoy día, ¿no? ¿Sí? Solo viendo, ¿dónde dejaron su herramienta hoy? Anoche venimos, dice. El otro día, sí, llegan a buscar herramienta, ya no hay, ya se la llevaron, hermano. Pero eso es normal, ¿verdad? El papá de ellos es Satanás, que Dios lo reprenda, pero el Señor quiere que también se salven y nosotros somos los llamados a tampoco, ¿verdad?, negarles el consejo, pero con ellos nos juntamos, ¿verdad? Ya cuando alguien, como yo le decía a esta persona, el problema es luego que hay, imagínense, un hermano ya tiene 2, 3 años oyendo la palabra, ya sabe que le va a tocar fuego porque no se quiere arrepentir, no quiere casarse, está en fornicación, está en prácticas de sexuales que a Dios no le agrada. A eso se refiere, Leo, porque está dentro ya de la congregación y no quiere cambiar, ¿verdad? No porque alguien nuevo que llega ya, no, eso es un proceso, Leo, pero, ¿verdad?, tiene que verse que tenga el deseo. Un ejemplo, Leo, es como que yo le dijera a usted, si se quiere casar y usted me dijera, no, ¿sabe que yo no? Yo estoy bien así, yo no quiero casarme, ni tengo planeado casarme. Entonces, a eso se refiere la palabra. Llamándose hermano y quiere vivir en esa vida. Pero bien, ¿verdad? Solo el Señor guiándome porque me llevó a ese punto, pero lo importante es porque allá en Gálatas el apóstol Pablo, ¿verdad?, habló. Así que agrado a los hombres, no soy siervo de Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, cuando vamos a dar todo el consejo, hermanos, no vamos a ¿verdad?, a caer bien. Eso tengámoslo seguro. No vamos a caer bien. Pero tengamos en cuenta que nosotros no estamos para agradar a los hombres, sino para agradar a nuestro Dios Todopoderoso. Porque de Él viene la recompensa, hermano. La gente en un ratito cae uno bien y al rato de todas maneras lo van a picar a uno, hermanos. ¿Sí? Uno de pastor, imagínense, se pone uno a congraciarse con el hermano, con la hermana. Al rato un mensaje que le pegue duro y ahí ya no va a aguantar. Sí, va a pasar lo de la, ¿verdad? Por ahí en una de las predicaciones, no me acuerdo bien quién la da, pero dice, ¿verdad? La hermana estaba al frente siempre que, esos adúlteros, esos borrachos, sí, denle con todo, pastor, denle con todo, dice que decía la hermana. Y dice que un día, ¿verdad? Sí, es como esas viejitas que todavía mascan tabaco, dice que dijo. No, ya se endemonió dice que dijo la viejita, ¿verdad? Porque todo era para los demás, ahí no, todo estaba bien para ella, pero cuando le tocó su parte, porque todavía mascaba tabaco de plano, dijo que el pastor ya se había endemoniado, ¿verdad? Ya no tiene ni qué hablar, dice, de lo que está hablando, dice, ¿verdad? Y así pasa muchas veces, ¿verdad? Porque Dios, hermano, siempre nos va a usar para dar todo el consejo. Y el apóstol Pablo dice, yo no he rehuido en anunciaros todo el consejo. Todo el consejo. Y nosotros los que somos padres, hermanos, tomemos ese consejo del Señor. No
no rehuyamos, no renunciemos a darle todo el consejo a nuestros hijos, a lo máximo que podamos. Aunque muchas veces, algunas veces los hijos no lo reciban, pero démoselos y estorbemos el pecado. Si algo vemos que eso no está bien, te va a tocar fuego, arrepiéntete. Nada, que ustedes, ni modo, pero es la verdad. Y no rehusemos a darles el consejo, hermano, porque esa sangre no la van a demandar, ¿verdad? Entonces, pero imitando al apóstol Pablo como buenos discípulos, hermano, demos todos los consejos. El apóstol Pablo, imagínense, ya se iba a ir y les dice, aconsejándolos, ¿verdad? Porque él les dice más adelante, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé, dice, que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Mire qué tremendo. Todo por él los estaba aconsejando. Le digo, van a venir lobos rapaces, ¿verdad? Vestidos de ovejas. Hoy día, hermano, hay montones que hay, ¿verdad? Tantas personas que, hermano, aparentan ser cristianos, aparentan ser evangelistas, aparentan ser pastores. Son lobos rapaces. Son lobos rapaces. Por eso el Señor dijo allá en Mateo 7, por sus frutos los vas a conocer. O sea, uno tiene que estar al tanto. Yo se lo he dicho acá. El libro de Hebreos dice que usted tiene que estar, ¿verdad? Leámoslo ahí, todavía tenemos 5 minutos, hermano. Hebreos capítulo 13, si no estoy equivocado. ¿Verdad? Porque por sus frutos, ¿verdad?, se conocerán. Me decía un hermano, nadie es perfecto. No, y eso sí es cierto, le digo, nadie es perfecto. Uno de pastor no es perfecto, pero se va a notar, le digo, se va a ver. Hebreos 13:7 dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Oiga bien, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. La mayor parte de lobos rapaces usan el versículo 17 nada más, ¿verdad? Obedeced a vuestros pastores, dice, y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto es provechoso. ¿Ya vieron? Y empieza ahí a exhortar, obedezcan, ¿verdad? Sujétense. Por eso les digo, el que trae 1500 para pactar, Dios se va a glorificar. Sea obediente. Lobos rapaces, desbancando a la gente nada más. Y de esos hay un montón, hermano. En las redes sociales ahorita con la pandemia se han calmado un poquito, pero ya en los templos ahí están todavía, ¿no? Tremendo, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo aconsejando a los hermanos, ¿verdad?, de que no rehusándose el consejo, les dijo, miren, después de mi partida se van a levantar, pero ustedes manténganse ahí firmes, no rehúsen de seguir, ¿verdad?, dando el consejo, aconsejando, ¿verdad? Porque, hermanos, realmente estamos en últimos tiempos. Por eso dice la palabra, hermanos, ya para ir terminando, el versículo 31, por tanto, velad, dice, velad. Esa palabrita es muy importante para nosotros en estos tiempos, hermano. Velemos, ¿verdad? Porque estamos en últimos tiempos, ¿verdad? El apóstol Pablo no rehusó de dejarle el consejo a los hermanos, ya cuando se estaba despidiendo, ¿verdad? Pero esa palabra también ahora es para nosotros. Velemos, hermano, velemos debidamente, ¿verdad? Rápidamente, 1 Corintios 15:34. Mire el consejo que el Señor nos da, hermanos, ahí, para que velemos. Gloria al Señor, hermano. Mire, sí, 1 Corintios 15:34. Velad debidamente y no pequéis, dice, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo, dice, ¿verdad? Hermano, ¿verdad? Usted que está en las redes sociales, usted que está ahí en la radio en este momento, hay que velar debidamente, no ande pecando deliberadamente, porque algunos que no conocen a Dios, ¿verdad?, lo están haciendo. ¿Por qué? Porque no han tenido ese encuentro personal con Cristo Jesús. Pero, hermanos, nosotros cuidemos, velemos debidamente,
Dice Lucas 21:36, hermano, que tenemos que estar atentos ahí, ¿verdad? Velando para ser tenidos por dignos de escapar, hermanos. ¿Cuántos quieren escapar? Gloria a Dios, pero no de Cristo, hermanos, sino de lo que viene. Dice ahí Lucas 21:36, velad pues, dice, en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre, hermano. Velad, velad, ¿y en qué, hermanos? En oración. Velad en todo tiempo, orando, hermanos. Hoy más que nunca como iglesia tenemos que orar sin cesar, hermanos, sin cesar. Queremos estar firmes en el Evangelio, oremos, hermanos, oremos, ¿verdad? Nuestros jóvenes oren para que estén firmes, para que esos deseos de la carne no vayan a tomar el control en sus vidas, ¿verdad? Porque aquí, hermanos, dice, velad pues en todo tiempo, orando para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. Y ahí cuando usted tenga tiempo, lea despacito ahí, ¿verdad? Desde el 25 en adelante y todas las cosas que ya vienen, hermanos. Pero el Señor quiere que usted y yo seamos tenidos por dignos para que escapemos. ¿Cómo vamos a escapar? A través del arrebatamiento, hermano. Seremos arrebatados, ¿verdad? Así que el Señor, hermanos, que se glorifique en nuestra vida, y así que nosotros sigamos velando en todo tiempo en oración, hermano. La oración es de suma importancia. Si dejamos de orar, hermanos, tenga por seguro que se va a enfriar y se va a apartar del Evangelio. La mayor parte de personas que se han apartado de los caminos del Señor por causa de que se descuidaron y dejaron de orar. Si nosotros dejamos de orar, tenga por seguro, ya va un culto, ya no llegó a un culto, al rato a 2 cultos, al rato un mes se perdió, de por ahí va a aparecer otra vez, de ahí al final se va a desaparecer de buscar de Cristo, hermano. Pero por eso, si nos mantenemos orando, ¿verdad? Por eso, en lugar de ocupar mucho el tiempo en el Facebook, en las redes sociales, ocupémoslo en oración, hermano. Satanás es bien astuto, hermano, y está trabajando, lanzando esos dardos a la mente para que haya el deseo, la inquietud de cada rato estar ahí. A ver, ¿verdad? ¿Qué hay en Facebook? Por eso, yo le voy a dar un consejo, a mí me ha ayudado bastante. Si usted le ha puesto a personas, ¿verdad?, que los está siguiendo, apague esa, ¿cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama, para que no le suene el teléfono cuando ellos comparten algo. ¿Cómo se llama? Notificaciones, ¿verdad? Yo no la tengo activada, yo no tengo ese problema y en casa no me está sonando, porque eso al comienzo, hace unos 2 años, creo que de repente empecé a notar yo eso. De repente me sonaba y a ver, y ya. Hermano, realmente todo tiene su tiempo. Uno debe estar ocupado haciendo otras cosas, pero como sonó, está la curiosidad a ver quién compartió de los que uno está siguiendo, hermano. Entonces, no, mejor apáguenlo. Porque ya tal vez usted está empezando a orar y ahí le sonó, ¿verdad? Y, imagínese, es como que estemos conversando, hermano, con alguien, ¿verdad? Y no estemos prestando la atención debida. Es una falta de educación. Y el Señor por eso dice, si yo soy, ¿verdad?, su Señor, ¿dónde está mi honra? ¿Verdad? ¿Dónde está mi temor? Entonces, hermano, nosotros tenemos que vivir para Cristo. Por eso nosotros ya, nuestra vida, hermano, ya que sea lo secundario, lo primero tiene que ser Cristo. Pero esos son consejos que yo le comparto, ¿verdad? Que tengo que dar de gracia lo que de gracia a mí me ayuda. Y si usted lo aplica, va a haber de gran bendición. No va a estar ahí con el pendiente de que está el teléfono cada ratito. Pero sí, imagínese que usted siga a 100 personas. ¿Cuántas veces al día no le va a sonar eso? ¿Verdad? O con unas 10 que tenga de seguidor. Con eso ya tiene para que al ratito le suene aquí, le suene ahí. Y eso interrumpe. ¿Verdad? Entonces, pero cuidémonos porque debemos estar velando en oración, hermano. Velando en oración para ser tenidos por dignos de escapar, hermanos. Así que, ¿quién vive, mis hermanos? Cristo. Y a su nombre. Gloria.
Aleluya. Así que vamos a orar dándole gracias al Señor y que el Señor haya bendecido nuestras vidas como siempre lo sabe hacer con su palabra. Dios bendiga a los que están en la radio todavía. Esperamos que hayan estado escuchando en su auto, ¿verdad? En su casa, y los que estuvieron a través de las redes sociales. Qué bueno que pudieron estar escuchando ahí los consejos que el Señor ha puesto en nuestros labios para bendecir nuestras vidas. Así que vamos a orar, hermanos, para darle gracias al Señor por la palabra, ¿verdad? Que nos ha permitido estar aprendiendo, hermanos, para servirle cada día mejor a nuestro Dios. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, porque hasta aquí, Señor, tú nos has dado la oportunidad, Señor, de seguir estudiando y meditando en tu palabra. Tú eres el Todopoderoso, Señor. Para ti no hay nada imposible. Gracias por habernos alcanzado. Gracias Dios por me lo haber bendiga en tenido esta misericordia. preciosa y maravillosa hora. Que el Señor me lo bendiga, querido amigo y hermano que estuvo en esa fiel sintonía. Esperamos que se haya edificado con el consejo de la palabra de Dios, ya que pues hemos podido culminar, ¿verdad? Hechos capítulo 20. Esperamos que usted haya aprendido de la palabra de Dios y nos trasladamos a la programación de Radio Mirna 105.5 FM. Que Dios me lo bendiga en esta hermosa hora. De haber caído al suelo, se levantan a seguir viviendo su misma vida de mundo, igualito, la misma vida de parranda, de mundo, y en muchos casos hasta se levantan de esa caída a vivir peor que antes de su famosa caída. Y si antes pensaban arrepentirse un día de sus pecados, hoy no, después de que cayeron, dicen que fueron ungidos, andan en todos sus pecados.